Hola amigos, yo soy el hermano José de la comunidad de los hermanos de San Juan y quiero compartirte 10 claves de lectura de la Capilla Sixtina. Quizá ya tuviste la oportunidad de ir a visitar la réplica de la Capilla Sixtina que está aquí en Monterrey, o mejor aún, has visto la original en Roma. En todo caso, al entrar a la Capilla Sixtina, ¿hacia dónde debe uno voltear? Es tan inmenso el libro abierto a leer que al paso de unos minutos, entre tanto turista, no te da ninguna idea de que frente a qué estás y te sientes abrumado por la magnitud de lo ahí expresado. Quizá puedas concentrarte en uno que otro fresco y logres captar algo. Claro, si logras soportar un buen rato la cabeza hacia el cielo. Muchas y muy variadas preguntas hace a mi fe la Capilla Sixtina. La palabra de Dios tan presente ahí se deja ver, bajo esta manera muy particular en cómo el artista, sobre todo Miguel Ángel, decide, según su inspiración, darle forma y nos permite, bajo esa mediación, contemplar más de cerca estos grandes misterios revelados por Dios. Miguel Ángel Buonarroti fue el creador de la bóveda de la Capilla Sixtina y del Juicio Final, que son como las obras más majestuosas que podemos contemplar. ¿Quién fue Miguel Ángel Buonarroti? No voy a entrar en las discusiones polémicas que puede haber sobre este personaje. Sin duda, uno de los más grandes genios de todos los tiempos. Sus numerosas cartas dan cuenta de una vida interior muy profunda. Remito a la biografía de María Ángeles Vittoria, que pone en su lugar muchas cosas acerca de su vida y de su obra, de manera directa y muy sencilla. Su obra tan grande y vasta no deja de sorprendernos. Todos sabemos que la Piedad de Miguel Ángel, el Moisés, el David o la misma cúpula de la Basílica de San Pedro, entre otras más joyas arquitectónicas y pictóricas que ha desarrollado, que hemos conocido, por las cuales lo hemos conocido. Prácticamente triunfó en todo género de arte que desarrolló, aunque su predilección siempre fue la escultura, obras salidas de sus manos, de su inteligencia y de su corazón. Conocemos la historia. Siendo sobre todo escultor, Miguel Ángel se ve casi forzado por el Papa Julio II a realizar los frescos de la Sixtina. Cuestión muy importante a propósito de la inspiración en el arte de la cual se habla tanto hoy en día. Esta libertad que el artista tiene para crear a partir de su inspiración. Pues he aquí que la obediencia, podemos decir en este caso, lo llevó más lejos que su libertad artística. Si él prefería hacer esculturas, pues el Papa le pidió pintar frescos y él simplemente se puso a trabajar. La bóveda, la parte más alta de esta capilla, fue realizada en 4 años tras un solitario y tenaz trabajo. Plasma de manera muy original todo un universo de pasajes bíblicos, en especial los que se refieren a los primeros capítulos del Génesis, la creación del universo, la creación del hombre y la mujer, y después la historia de Noé. Tiempo después se le va a pedir realizar el juicio final. Este fue realizado en 5 años por petición de Clemente VII y posteriormente por Pablo III, al morir este. Inspirada sin duda en el Apocalipsis, sobre todo el capítulo 8 y el capítulo 20 en adelante, y en el juicio final de San Mateo, Mateo 25, recoge a su vez una serie de alegorías sobre lo que se denomina las postrimerías o novísimos, es decir, la reflexión sobre las cosas últimas de nuestra fe. Esto es juicio, muerte, purgatorio, cielo e infierno. Pablo VI, en un discurso a los artistas, va a decir lo siguiente acerca de la Capilla Sixtina. No existe palabra humana que pueda suscitar tanta emoción, que haga reflexionar y meditar tanto, como lo logra la representación de esas verdades que nos ha dado el Buonarroti. La Capilla Sixtina, con su juicio universal, es casi un libro abierto a doctos e incultos, a fieles y no creyentes. Y es también un eficaz reclamo al pueblo de Dios para continuar viviendo en las certezas del Evangelio. Vale la pena hacer un alto en numerosos detalles, tener a la mano el pasaje bíblico al que hace alusión, tanto para la bóveda como para el juicio final. Así conseguiría su meta, que es la de hacernos contemplar el misterio de Dios que se revela a nosotros. Pero vayamos entonces a estas claves de lectura. Estamos ahí, llegamos a la Capilla Sixtina
Y la primera clave es el profeta Jonás. De hecho, predomina. Cuando uno llega al frente, está en la parte más alta, entre el juicio final y la bóveda, el profeta Jonás, con una dimensión colosal. ¿En qué sentido la figura de Jonás nos da la clave de lectura de los frescos de la Sixtina? Si vamos al relato bíblico, nos damos cuenta que el Creador finalmente está enamorado de su propia criatura y va a cambiar la sentencia en el momento en que los ninivitas dejan su mala conducta. La figura de Jonás, imponente, situada entre la bóveda y la pared del juicio, como les decía, desde esa bóveda Jonás nos anuncia el amor salvador de Dios que quiere unir definitivamente en sí a todos los hombres. Y también nos recuerda aquello del Evangelio de Lucas en el capítulo 11. No se les dará más señal que la de Jonás. Si observamos, Jonás, su mirada está hacia este primer acto creador de Dios. Al lado suyo está el ricino, que sirvió a Jonás para recordar la misericordia divina, su empeño por salvar lo que había creado con tanto amor. Sabemos que este profeta es figura de Cristo resucitado al haber salido vivo del vientre de la ballena después de permanecer en él por 3 días. Segunda clave de lectura, las llaves de San Pedro. La salvación está en Cristo. Él es el único camino. Pero Cristo, su acción en la iglesia, que tiene como cabeza visible a Pedro, el apóstol y sus sucesores, es a quien entregó Cristo mismo las llaves para abrir las puertas del cielo. Es interesante porque hay una unidad en la Capilla Sixtina. La parte de abajo de la capilla que nos muestra diferentes escenas de la vida de Cristo, sobre todo aquella donde está este momento en que se le entrega a Pedro las llaves, esta que fue realizada por Perugino, volvemos a ver en el juicio final a Pedro con estas llaves. Ahora frente a Cristo juez, entregándole las llaves. Entonces hay como un cierre en toda la capilla. Empieza con este momento de entrega de las llaves a San Pedro y después Pedro, figura de todos los sucesores del apóstol, todos los papas, entrega a Cristo las llaves del reino, el juicio final. Tercera clave de lectura, la Sagrada Escritura. No podemos entrar en el misterio sin haber leído a detalle la Biblia, sobre todo aquellos capítulos del Génesis que les mencionaba, los primeros 2 de la creación y después aquellos donde se menciona la historia de Noé. También tenemos que leer el libro del Apocalipsis, sobre todo el capítulo 8, 10, 11 y los capítulos finales, a partir del capítulo 20 hasta el 22. Sin duda tenemos que leer el Evangelio de San Mateo en el capítulo 25. Conviene leer bien estos pasajes para entender la bóveda de la creación y el mural del juicio final. Cuarta clave, Dante Alighieri y la Divina Comedia. Dante Alighieri en la Divina Comedia es una clara influencia de Miguel Ángel y la representación del juicio final está llena de detalles que provienen de la lectura de esta obra maestra de la literatura. Se dice que la Divina Comedia era su libro de cabecera, que admiraba y estudiaba con fervor. Se decía que sabía sus sonetos de memoria. Consideraba a Dante como un maestro en las cosas divinas y humanas. Quinta clave, ¿a quién mira Cristo? Otra clave de lectura en la Capilla Sixtina es ver que Cristo mira a Adán y con ello el reencuentro del Padre, o principio de toda la humanidad, juzgada y redimida por el amor. En Adán nos mira a todos nosotros, sus descendientes. Como dato curioso, añadamos que Miguel Ángel se pintó 3 veces en autorretrato alrededor del fresco del juicio final. Uno de ellos muy claro es la piel que sostiene San Lorenzo, que fue degollado. El rostro de esa piel es el rostro de Miguel Ángel. Existen otros 2, uno en la tierra, en la parte que corresponde a la tierra, y otra en la parte que corresponde al purgatorio. Entonces este hijo de Adán se pintó 3 veces a lo largo del fresco del juicio final y bueno, podemos identificar algunos de ellos claramente. Sexta clave de lectura. Quizá nos preguntemos por qué casi no hay paisajes externos que enmarquen los diferentes sucesos y momentos por los que el narrador, en este caso Miguel Ángel con sus frescos, nos va diciendo. En gran parte porque esto parece como una escultura pictórica. Él busca resaltar el cuerpo humano, pero este cuerpo que es espiritual. Se trata de la expresión a través del cuerpo de las cosas profundas que el alma quiere expresar a través de él y de todo él.
No solamente el rostro, es todo el cuerpo. Carece de paisajes externos porque está todo centrado en la persona, en lo antropológico. Les digo que parecieran como esculturas pintadas. También es importante comprender, esta es la séptima clave de lectura, las influencias de Miguel Ángel. Las hubo de todo tipo. Ya mencionamos una muy importante que es Dante Alighieri. Sin duda, para hacer estas obras fue la Sagrada Escritura y Dante Alighieri que más lo inspiraron. Ahora, también hay que ver que él era un hombre de su época y tuvo grandes influencias espirituales. Una de ellas es Savonarola. Era un monje que se reconoce en esta etapa, sobre todo en Florencia, que hacía una fuerte predicación a la conversión. Un hombre muy austero y muy admirado, especialmente por Miguel Ángel. También tuvo una profunda amistad con una reconocida viuda romana que tuvo mucha influencia en su época y con la que desarrolló una profunda amistad. Ella es Vittoria Colonna. En su época, ella estaba muy cerca de los grandes círculos de pensamiento y de arte del Renacimiento en Roma. También, a través de ella, podemos encontrar muchos de los primeros en Roma influenciados por Lutero. Recordemos que es la época de Lutero. Y en un momento de su vida, junto con Miguel Ángel, pues deciden romper con las ideas de Lutero para mantener su fe católica. Entre las influencias artísticas, sin duda, está Ghirlandaio, que fue su primer maestro de pintura, Botticelli y Bramante. Con muchos de ellos trabajó codo a codo. Octava clave de lectura. Quizá algunos se pregunten por qué Miguel Ángel mezcla personajes paganos con cristianos. En especial dos, las Síbilas, que aparecen junto con los profetas, y Caronte. Vamos a explicarlo. Las Síbilas eran una especie de profetisas de la antigüedad griega. Pitonisas también se les conoce. Se registran 10 nombres de síbilas y que está en relación al lugar de origen. En la Capilla Sixtina encontramos 5 de estas. El motivo por el que Miguel Ángel ha pintado algunas síbilas en la Capilla Sixtina está en la línea del pensamiento de los padres de la Iglesia y de los primeros cristianos. Ellos leían que, como en el esfuerzo de los filósofos griegos, que sin conocer la revelación bíblica llegaron a una comprensión de Dios, pensemos en Sócrates, Platón y Aristóteles, eran como semillas del verbo, conatos de una verdad que se nos reveló después en plenitud. Los oráculos sibilinos se leyeron en el mundo cristiano en este mismo sentido. Pensaban que contenían el anhelo de la salvación presente en el corazón humano, por lo que era la ocasión para poner de relieve que la espera de un Salvador estaba presente entre los paganos. Un poco como lo que pasó aquí en México cuando llegaron los primeros cristianos evangelizadores y desarrollaron la leyenda del Popol Vuh, que mezcla la antigüedad maya con sus mitos y dioses con la novedad del cristianismo. Esta especial mezcla en general para los humanistas italianos del Renacimiento pues era algo que preconizaba la verdad cristiana. Lo mismo que en el Dante de la Divina Comedia, Virgilio, que es el guía de Dante, es un personaje también de la antigüedad griega. Caronte también aparece en la Capilla Sixtina. Este personaje mitológico de la mitología griega era el barquero del Hades, encargado de guiar las sombras errantes de los difuntos de un lado a otro del río Aqueronte. Lo vemos en las películas mitológicas, donde les ponen en los ojos a los muertos un par de monedas para pagarle a Caronte este traslado. Muy interesante. Dante Alighieri en la Divina Comedia también lo va a mencionar, en especial para transportar los condenados hasta las puertas del infierno. Novena clave de lectura: el cuerpo humano desnudo. Es San Juan Pablo II que nos va a ayudar a comprender el significado de esto. Va a decir San Juan Pablo en una Eucaristía con motivo de la inauguración de la restauración de los frescos de Miguel Ángel, el 8 de abril del 94. Recordemos que él mandó hacer esta restauración de los frescos, apoyándose en todo lo que la ciencia ha descubierto y tratando de regresar toda la originalidad de esta obra que el transcurso de los años, más bien dicho siglos, habían hecho en ella de deterioro.
Entonces fue muy importante. Y en el 94 se terminan estos trabajos. Y entonces San Juan Pablo II dice cosas muy importantes en su homilía. Va a decir lo siguiente: al parecer, Miguel Ángel, a su modo, se dejó guiar por las sugestivas palabras del Génesis, que con respecto a la creación del hombre, varón y mujer, advierte: estaban ambos desnudos, pero no se avergonzaban uno del otro. La Capilla Sixtina, si se puede hablar así, es precisamente el santuario de la teología del cuerpo humano. Al dar testimonio de la belleza del hombre creado por Dios, varón y mujer, la Capilla Sixtina expresa también en cierto modo la esperanza de un mundo transfigurado, el mundo que inauguró Cristo resucitado. Y más adelante dirá: siguiendo esa lógica, en el ámbito de la luz que proviene de Dios, creador de la luz, también el cuerpo humano conserva su esplendor y su dignidad. Si se le separa de esta dimensión, en cierto modo se convierte en objeto, que con facilidad se envilece, pues solo ante los ojos de Dios el cuerpo humano puede permanecer desnudo y descubierto, conservando intacto su esplendor y su belleza. 10ª clave de lectura: la teología del juicio final. Cierto que Miguel Ángel nos muestra la manera como él interpreta artísticamente el juicio final, y ciertamente influenciado por la teología de su tiempo, pero quizá conviene ver de cerca esta teología, por lo que no podemos quedarnos en la imagen. En nuestro tiempo es Benedicto XVI, Papa Emérito, quien, a mi juicio, nos da verdaderas claves de lectura para entender esta imagen del juicio final, por lo que te propongo algunos textos a leer al respecto. En Spe Salvi, Salvados por la Esperanza, este maravilloso documento que desarrolló Benedicto, en el número 41 dice: la fe en Cristo nunca ha mirado solo hacia atrás, ni solo hacia arriba, sino siempre adelante, hacia la hora de la justicia que el Señor había preanunciado repetidamente. Ahí nos cuenta cómo en algunas iglesias se acostumbra a representar en el lado oriental al Señor que vuelve como Rey, imagen de la esperanza, mientras en el lado occidental estaba el juicio final, como imagen de la responsabilidad respecto a nuestra vida. En el desarrollo de la iconografía se ha dado quizá relieve al aspecto amenazador y lúgubre del juicio, que obviamente fascinaba a los artistas más que el esplendor de la esperanza, el cual quedaba frecuentemente oculto bajo la amenaza. En ese mismo contexto, en una homilía pronunciada a los sacerdotes en el 2008 en Roma, Benedicto va a decir lo siguiente que me parece muy importante para comprender esta imagen del juicio final. Todos queremos un mundo justo, pero no podemos reparar todas las destrucciones del pasado, todas las personas injustamente atormentadas y asesinadas. Solo Dios puede crear la justicia, que debe ser justicia para todos, inclusive para los muertos, por lo cual ocupamos hablar de la resurrección de la carne. Hoy se suele pensar: ¿qué es el pecado? Dios es grande y nos conoce, por tanto el pecado no cuenta. Al final Dios será bueno con todos. Es una hermosa esperanza, pero está la justicia y está también la verdadera culpa. Los que han destruido al hombre y la tierra no pueden sentarse inmediatamente a la mesa de Dios juntamente con sus víctimas. Dios crea justicia. Este es nuestro consuelo y nuestra esperanza, va a decir nuevamente en Spe Salvi número 44. Está la justicia y está la gracia, ambas, justicia y gracia. La gracia no excluye la justicia, no convierte la injusticia en derecho, no es un cepillo que borra todo, de modo que cuanto se ha hecho en la tierra acabe por tener siempre igual valor. Contra este tipo de cielo y de gracia ha protestado con razón, por ejemplo, Dostoyevsky en su novela Los hermanos Karamazov. Al final, dice el Papa, los malvados en el banquete eterno no se sentarán indistintamente a la mesa junto con las víctimas como si no hubiese pasado nada. Por lo que al mirar esta escena del juicio final, tengamos en cuenta estas palabras de Benedicto. El gesto que pareciera ser un poco amenazador de este Cristo juez, al final nos habla del juicio de Dios. Y el juicio de Dios es esperanza, tanto porque es justicia como porque es gracia. Si fuera solamente gracia, va a decir Benedicto XVI, que convierte en irrelevante todo lo que es terrenal, Dios seguiría debiéndonos aún la respuesta a las preguntas sobre la justicia. Una pregunta decisiva para nosotros ante la historia y ante Dios mismo. Si fuera pura justicia, podría ser al final solo
un motivo de temor para todos nosotros. La encarnación de Dios en Cristo ha unido una con otra, juicio y gracia, de tal modo que la justicia se establece con firmeza. Todos nosotros esperamos nuestra salvación con temor y temblor. No obstante, la gracia nos permite a todos esperar y encaminarnos llenos de confianza al encuentro con el juez, que conocemos como nuestro abogado, como nuestro paráclito. Pues bien, llegamos así con esta 10ª al final de nuestras 10 claves de lectura de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel. Esperemos que te haya servido toda esta meditación y bueno, pues te invito a rápido ir a ver esta réplica que está aquí en Monterrey hasta el 14 de junio. Si no has tenido la oportunidad, ahora ya tienes más elementos para poder contemplar esta obra maestra. O si un día vas a Roma, pues contemplarla con todo tu corazón. Termino con esta frase de San Juan Pablo II en la Carta a los Artistas. Desde aquí, hablando de la Capilla Sixtina, Miguel Ángel, en la Capilla Sixtina, desde la creación al juicio final, ha recogido en cierto modo el drama y el misterio del mundo, dando rostro a Dios Padre, a Cristo Juez y al hombre en su fatigoso camino, desde los orígenes hasta el final de la historia.